Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, todo depende de la hora en que miren este video. Si te gusta el video puedes darle like y comentar cualquier cosa para más apoyo y para que este video sea más recomendado. Sin más, empecemos con el fanfic. Capítulo 1. Capítulo 1 Enigma N/A. Escribí esto simplemente porque tenía un bloqueo de escritor. No habrá ningún uso de honoríficos. Mito Uzumaki respiró profundamente y se calmó al sentir el magnífico aire que la rodeaba. La fragancia de las diversas cantidades de flores, junto con las coloridas flores de lirios, lilas y lavandas de dulce aroma llenaron sus sentidos. Escuchó las distantes olas del mar chocando contra las orillas, el alegre canto de los pájaros que volaban de árbol en árbol, así como las hojas chocando entre sí con la ayuda del viento. Sintió las briznas de hierba que corrían por su mano derecha, el agradable calor del brillante sol de la mañana que golpeaba su piel, la suave brisa que corría por su vibrante cabello rojo. Por lo general, lo ataba en moños, pero esta era la excepción. Su propio cabello no era largo, solo le llegaba a los hombros, al menos en comparación con el de otros Uzumaki. Ella solía venir aquí para relajarse, su propio prado personal que solo ella conocía. A casi 2 horas a pie de Utsushigakure, un pueblo reciente que apenas tenía una vida de 4 meses, pero uno de los primeros de su tipo, un pueblo ninja. Respiró hondo, había encontrado este prado semanas después de que comenzara la construcción. Si bien Mito era más tranquila y serena en comparación con otros Uzumaki, disfrutaba satisfaciendo su curiosidad, pensó un poco en su infancia, pero tal vez era un poco demasiado curiosa ya que se metió en problemas cuando era más joven. Sus paseos dentro y alrededor del pueblo eran frecuentes, descubrió que era más agradable cuando los elementos estaban cerca. Como la lluvia o la nieve que cubrían el paisaje, agregaban un aura diferente cuando no lo estaban. Originalmente, había encontrado su área personal cuando una ligera capa de nieve la cubría. Cuando llegó la primavera, se sorprendió gratamente al encontrar varias especies de flores floreciendo. Ahora visitaba este lugar con frecuencia para aliviar el estrés y simplemente relajarse. Al ser un tipo sensorial excepcional, se aseguraría de que nadie la siguiera, llegando incluso a suprimir su propio chakra. Se levantó de donde estaba sentada, asegurándose de quitarse la hierba del kimono. Su atuendo blanco era intrincado, un kimono blanco de cuello alto con un obi atado alrededor de su cintura. Los Uzumaki coronaban la parte posterior del obi. Caminó alrededor de las margaritas asegurándose de tomarse un momento para absorber las fragancias de diferentes plantas. Su vida era bastante tranquila ahora, desde que habían terminado con su, tenía que admitirlo, peligroso estilo de vida nómada. Era que prefería viajar y ver nuevos paisajes, admitió para sí misma que era lo único que extrañaba. Esa vida terminó cuando Konohagakure fue formada por el clan Uchiha y Senju y su aldea fue formada por recomendación del clan Senju, con quien siempre tuvieron estrechos vínculos. Pensó en Hashirama, suspiró, estaba un poco enamorada del líder del clan. Tal vez tenía algo que ver con su personalidad, que tenía una imprevisibilidad que a ella le parecía interesante, habría pensado que el poder que ejercía le habría dado una personalidad arrogante, pero descubrió que estaba equivocada. Como sus aldeas tenían lazos estrechos, las visitas frecuentes a las aldeas eran comunes, las visitas se componían de grupos. Siempre que tenía la oportunidad, viajaba a Konoha, generalmente para satisfacer su curiosidad de un lugar diferente, ya que disfrutaba mucho descubriendo cosas nuevas. Excepto que disfrutaba mucho de un lugar al que volver a dormir, algo que disfrutaba de dormir en privado. Ahora, cada vez que iba a la aldea, generalmente era para ver al líder del clan Senju, y recientemente había mostrado un ligero interés por ella. El último grupo con el que se aventuró a salir, tuvieron una pequeña charla que ella disfrutó mucho. Todavía eran conocidos, y ella estaba cada vez más enamorada de Hashirama. Según descubrió, Konohagakure era aproximadamente 1/3 más grande que la suya, con grandes murallas y una puerta que los rodeaba. Su visita duraría varios días, y luego se emprendería el viaje de regreso a casa. En los varios viajes que había hecho a Konoha, había debatido sobre quedarse allí, pero decidió no hacerlo ya que quería explorarla primero, poco a poco para aprovechar al máximo la aldea. Algunas cosas es mejor saborearlas después de todo, también se mostraba reacia a mudarse de su hogar, el clan Uzumaki era como una familia para ella. Ella frunció el ceño ante el chakra repentino que había sentido, aparentemente apareció de la nada. Ignoró un girasol que había estado mirando para concentrarse en buscar dónde estaba la firma de chakra. ¿Qué? Su pequeña frustración por la posibilidad de que la siguieran se convirtió en confusión. Se giró hacia el sur, mientras que el norte contenía su aldea.
No puede ser, miró hacia el cielo, una figura cayendo a 50 metros del suelo y a cierta distancia del prado. De ninguna manera, la figura se acercó rápidamente al bosque, escuchó los sonidos distantes de las ramas de los árboles chasqueándose y un ruido sordo cuando la figura golpeó el suelo. Seguramente quien sea que debe ser, sintió que su firma de chakra estaba presente, pero se desvaneció en un estado más tenue. Se quedó en su prado en un ligero shock por la repentina aparición de la figura. Se quedó allí unos momentos más antes de que su naturaleza curiosa la venciera. Asegurándose de que su kimono no se detuviera, estableció un paso rápido y atravesó durante unos minutos hasta donde cayó la persona. Se volvió cautelosa a medida que se acercaba al sitio, preparándose para defenderse de una posible emboscada. Su entrenamiento ninja le había dicho que regresara e informara esto al clan, pero no quería que nadie encontrara el prado o que esta persona posiblemente muriera en el sprint de 40 minutos para llegar a la aldea y regresar. Además, le dijeron que era una de las mejores kunoichi que Uzu tenía para ofrecer. Se acercó lentamente y vio numerosas ramas rotas y hojas caídas que cubrían el lugar del impacto, vio un pequeño cráter incrustado en el suelo. A su distancia no podía ver a la persona debido a la depresión en el suelo, pero todavía estaban allí. Dio pasos cuidadosos, asegurándose de que reaccionaría a cualquier tipo de acción. Ella vio a un joven rubio, más o menos de su edad. Tenía 3 patillas en cada mejilla, su áspero cabello rubio colgaba sobre sus ojos cerrados, que estaban rodeados de sombra de ojos naranja. Su rostro carecía de grasa de bebé, dejando una mandíbula firme. Llevaba una chaqueta naranja y negra, con la cremallera hasta la mitad, dejando que el cuello corriera libremente y mostrando que llevaba una camisa de rejilla. También llevaba pantalones naranjas, lo que le mostraba que prefería la ropa de color naranja. Guapo, estaba inconsciente, pero de alguna manera en paz, a pesar de la altura desde la que cayó. Ahora estaba de pie sobre él, sabiendo que realmente estaba fuera de sí. Dedujo por el tamaño del cráter, que tenía varios pies de profundidad, que había caído aún más lejos que lo vio caer. Lo que la confundió porque parecía ileso, aparte de que estaba inconsciente. Una de sus manos agarraba una bolsa negra que estaba sobre su pecho, sin duda para proteger el contenido de la bolsa. Había tierra esparcida por todas partes sobre él, algunas hojas todavía en el cabello salvaje. Todavía estaba vivo, lo decía su pecho ascendente y chakra activo que todavía colgaba débilmente. Miró al cielo para verificar cualquier indicación de dónde había caído. Nunca conocí a nadie que pudiera volar, recordó haber oído hablar de una persona que puede, en algún lugar de la tierra. Miró al rubio en el suelo y vio que la marca naranja alrededor de sus ojos desaparecía. ¿Es eso, algún tipo de jutsu? Su chakra se debilitó notablemente, pero su condición no mostró signos externos de cambio. Sintió su chakra, que le recordó mucho al chakra que poseía el clan Uzumaki. Se arrodilló y lo empujó un par de veces, sin respuesta. Respiró profunda y lentamente. Definitivamente está fuera de sí, tenía un conocimiento limitado de cualquier cosa que involucrara medicina, lo revisó para ver si tenía huesos rotos. Después de varios momentos y para su sorpresa, no encontró nada que indicara que tenía algo roto. Tenía una inmensa curiosidad por esta persona. ¿Quién es él? ¿De dónde vino? ¿Por qué tiene un chakra similar al de un Uzumaki? ¿Por qué cayó del cielo? Sin embargo, no podía dejarlo ahí. Tomó la bolsa que él agarraba en su mano y la dejó a un lado. Preparándose, movió el obi en su cintura, soltando el nudo a un lado y rápidamente ató su cabello en los moños. Se puso de pie y colgó su bolsa de una correa frente a ella y torpemente lo trajo sobre su espalda. Estaba claro que él era más alto que ella, ya que sus pies se arrastraban ligeramente en el suelo. Cambió su peso y se encorvó hacia adelante para que sus pies no rozaran el suelo. Gimió porque lo iba a llevar en una posición incómoda durante una carrera de 40 minutos. Me debe bollos de canela más tarde, asegurándose de que no se quedara nada atrás, comenzó a correr para llevarlo a Uzushigakure. Mito Uzumaki se paró frente al líder del clan, Shin Uzumaki. Medía 5 pies y 10 pulgadas, tenía 56 años, a pesar de su edad y debido a la fuerza vital de los Uzumaki todavía era considerado uno de los más fuertes del clan. Es muy conocedor del Fuinjutsu, uno de los mejores. Tenía el pelo largo y blanco que le llegaba hasta la mitad de la espalda, lucía una perilla cuadrada blanca y espesa y un bigote que caía ligeramente hacia abajo. Vestía el atuendo habitual para cuando Uzumaki iba a la batalla. Un atuendo negro de cuello alto y mangas largas con el remolino rojo de Uzumaki en los hombros, junto con pantalones negros y una armadura gris que bajaba para cubrir los muslos, con una faja negra para mantener la armadura en su lugar.
Eran una gran sala decorada con varios objetos, flores, puestos, el gran escudo de los Uzumaki que colgaba detrás de él. El edificio era obviamente nuevo de la aldea que se había erigido recientemente. Shin estaba sentado en una silla sencilla detrás de un gran escritorio que tenía varios papeles apilados. Mito se preguntó en qué se diferenciaba la situación en Konoha, ya que había varios clanes grandes. Solo había un clan principal, que era el Uzumaki, y varios clanes ninja menores que componían Uzushigakure. Estaba claro quiénes eran los líderes que estaban presentes aquí, por lo que se preguntó si los líderes de los clanes en Konoha se reunían para discutir asuntos relacionados con su aldea. Fuera lo que fuese, era obvio que tales reuniones llevarían tiempo, a diferencia del asunto que le había presentado a su abuelo. ¿Cayó del cielo, dices? Habló en voz alta. Era algo que la mayoría de los Uzumaki compartían. Ella asintió ante su pregunta. Ya veo, eso es bastante peculiar, de hecho, esperaremos su informe médico, antes de decidir algo más sobre el asunto. Ella asintió con la cabeza en acuerdo. Había traído al rubio de pelo puntiagudo de regreso a su aldea, directamente al gran edificio donde residía el líder del clan. Fue llevado de inmediato a la enfermería para que lo revisaran en su estado actual, y ahora ella acababa de terminar de explicar cómo lo encontró. Por ahora, veremos el contenido que está dentro de la bolsa. Se acercó al escritorio y le dio la pequeña bolsa negra que encontró con el rubio y él vació bruscamente su contenido. Ella se encogió ligeramente por la manera. ¿Y si había algo frágil? Shin organizó rápidamente los artículos que se habían derramado, que no eran muchos. Inspeccionó rápidamente las cosas. Varios pergaminos, tinta, un bolígrafo de caligrafía, una bolsa de herramientas, una funda de shuriken, algunas bolas de arroz y una capa roja que tenía llamas negras estampadas en la parte inferior. Controló su diversión por las dos últimas cosas que vio. Un gorro de dormir blanco y negro que parecía un perro y junto con una billetera de rana verde y gruesa que tenía algo de ryo derramándose. Así es como conseguiré mis bollos de canela. Su abuelo fue menos sutil, una risa cordial se le escapó mientras miraba el gorro de dormir. No creía que esta persona fuera peligrosa, o al menos que quisiera hacerle daño a su clan. Después de todo, era solo una persona. Entonces debe ser un shinobi, comentó Mito. Shin asintió mientras vaciaba la bolsa de herramientas, que contenía un poco de alambre y un kunai de aspecto peculiar. Mito observó cómo su abuelo recogía el kunai. Tenía 3 hojas y un mango de un amarillo pálido. Vio una extraña fórmula escrita en la empuñadura. ¿Qué es? Preguntó. Le tomó varios largos momentos inspeccionar el kunai antes de que el hombre mayor respondiera. Parece una fórmula similar a la de invocación, así que una fórmula espacio-temporal, ¿en serio? Entonces es un usuario de Fuinjutsu. Los útiles de escritura habían dado a entender eso, pero en realidad no lo confirmaban. Él asintió ante su pregunta. Ella estaba contenta de haber descubierto algo sobre el misterioso rubio. Sí, esta fórmula no es una tarea sencilla, sin duda necesita un detonante para activarse, muy probablemente de nuestro invitado, quien quiera que sea, es bastante hábil en Fuinjutsu, lo elogió. Lo que sorprendió a Mito, ya que casi nunca elogia a nadie. Procedió a revisar los elementos restantes, algunos de los pergaminos estaban en blanco excepto uno. Parece que este contiene muchos del mismo elemento. Inspeccionó el pergamino y canalizó algo de chakra. El mismo kunai de 3 puntas de antes apareció del pergamino. ¿Cuántos de ellos? Alrededor de 300, vaya número, comentó Mito. En ese momento entró uno de los ninjas médicos. Tenía un aspecto sencillo y olvidable, vestía un uniforme médico compuesto de blanco y olía a antiséptico. Se acercó a ella, sin duda para informar sobre el tipo misterioso. Shin se inclinó de manera formal. Vine a informar sobre nuestro invitado, mencionó el líder del clan para que continuara con su informe. De todos modos, está completamente bien, sin lesiones de ningún tipo, aparte del caso de agotamiento importante de chakra. Pero no se puede decir nada sobre su estado mental en este momento. Shin asintió con la cabeza en comprensión, sabiendo que aún no habían recibido ninguna de las máquinas para verificar si tenía algún daño cerebral. ¿No se encontró nada en él?, preguntó Shin, lo que provocó que el ninja médico negara con la cabeza. Puedes irte. El médico giró sobre sus talones y salió, cerrando la puerta. Mito miró a su abuelo, que lucía una mirada contemplativa. Abrió la boca para hablar, pero él la interrumpió. Dijiste que su chakra recuerda al de Uzumaki, ¿verdad?
Bueno, no creo que tuviera ningún complot contra nosotros, aparte del kunai que poseía, no tenía nada que pudiera representar un peligro para nosotros, respondió. Cerró los ojos en un estado contemplativo. Sé cómo eres, Mito, tienes curiosidad por él. Ella no respondió por un momento. Entonces, nieta mía, quiero que vigiles a nuestro invitado hasta que despierte. ¿Es eso una misión? Preguntó ella. Sí, pero como no es un prisionero de guerra, piensa en ello como un servicio comunitario, respondió. Los Uzumaki eran generalmente optimistas y un grupo alborotador, eran bastante inusuales en comparación con otros clanes más grandes, como los Senju, Uchiha o Hyuga. Aunque Shin se preocupaba un poco, si resultaba ser hostil, confiaba en que Mito sería capaz de acabar con él. Lo cual creía que no sucedería. Queremos que esté lo más relajado posible cuando despierte, así que creo que tu apartamento debería estar bien, no queremos que se sienta intimidado o que escape si se queda en un hospital o una prisión. Shin la vio asentir un poco demasiado rápido para su comportamiento habitual, se rió levemente mientras ella cerraba la puerta. Mito miró al chico rubio con curiosidad, era como un rompecabezas que estaba ansiosa por resolver. Su vida estaba llena de expectativas nulas, si bien tenía un comportamiento tranquilo en comparación con otros Uzumaki, su curiosidad se había apoderado de ella, le gustaba la imprevisibilidad, algo repentino y extravagante. Su clan era predecible en su sentido, a pesar de ser poco común, su clan generalmente era optimista sobre todo, pero también cuidadoso. Había algo que faltaba, aunque no podía precisar qué, y la hacía sentir algo incómoda. Quizás necesitaba un cambio en su vida, algo que la emocionara. Algo extraño que ella pudiera resolver, que aliviara su curiosidad. Este adolescente de cabello rubio salvaje fue capaz de satisfacerlo, en cierta medida. Era un rompecabezas complicado en su mente, una anomalía. Se preguntó si él continuaba siéndolo, o si el rompecabezas se resolvería para ella cuando despertara. Su repentina aparición en el cielo era algo interesante, al igual que la fórmula en su kunai. No podía mentir que sentía una inmensa curiosidad por las cosas que no entendía y, por lo general, intentaba descubrir los conceptos básicos y, una vez que lo descubría, la aburría un poco. En el transcurso de ayer y hoy, ella ocasionalmente observaba a este guapo rubio dormir en la habitación de invitados de su casa. En la habitación había sueros intravenosos y equipo médico para monitorear su bienestar. Ella sabía que sus habilidades como kunoichi estaban siendo utilizadas aquí, su excepcional fuinjutsu con suerte sería suficiente para contenerlo, si no se mostraba amigable. Ella vivía en un departamento de 2 habitaciones en el que solo ella vivía. Él dormía en un dormitorio casi sin uso, decorado con objetos neutrales, como una bandera Uzumaki, varios cajones para guardar cosas y flores recogidas de su prado personal. Dormía en una cama sencilla de color beige y con almohadas y mantas a juego. El equipo que había traído con él estaba sobre un escritorio en el lado izquierdo de la cama y su chaqueta debajo, el lado en el que ella se sentaba. La puerta se abrió detrás de ella. Después del primer día, pensó que se habría despertado, pero no lo hizo. Su fascinación por este extraño personaje siguió creciendo. Simplemente porque su chakra siguió haciéndose más fuerte, y lo hizo continuamente durante el día siguiente. No era todo, su chakra parecía rivalizar con el estado relajado de Ashirama Senju, ya conocido como uno de los shinobi más poderosos que jamás haya existido. Aunque nunca había hablado con el rubio anónimo, su fascinación seguía creciendo. Una vez más se preguntó si el misterio se resolvería justo cuando despertara. Si así fuera, se sentiría inmensamente decepcionada. Aún así, había adoptado la naturaleza optimista de su clan, que no sería como un final decepcionante para un rompecabezas inteligente. Tal vez él era algo que ella había necesitado, le gustaban los rompecabezas que podían resolverse. Los misterios que la mantenían alerta, algo interesante. Una cosa era su chakra. Se siente increíble, tan cálido y acogedor. Nunca había sentido un chakra tan feliz, tan lleno de vida y vibrante. Sintió una débil ola de calor inusual aparecer en sus mejillas. Lo más cercano que podía comparar era a Shirama, mientras que transmitía una sensación agradable. La suya era una antorcha en la oscuridad, pero el rubio era una hoguera que irradiaba calor. Como si su chakra tuviera una pureza, no contaminada por emociones negativas y odio. Se preguntó cómo era posible algo así. Ya era el segundo día y ella controlaba parcialmente su emoción. Empezó a impacientarse porque él despertara, quería empezar con su rompecabezas. Para su sorpresa y emoción, su chakra y su calor continuaron creciendo.
Mito sintió la tela de la manta en sus manos. Su cabeza descansaba contra la suavidad de una cama. Su espalda y cuello le dolían en protesta por la incómoda posición en la que dormía. Le tomó un tiempo determinar dónde había dormido en su estado de somnolencia. Gimió mientras se levantaba después de apoyarse en la cama y se dio cuenta de que había dormido en la habitación de invitados. Escuchó a algunos de los niños reír y correr fuera de su apartamento. El sol brillaba a través de las persianas de la habitación. Escuchó el tic-tac constante del reloj que colgaba a la derecha. Miró para ver que solo había pasado una hora desde que estaba en esta habitación. De hecho, dormía aquí. Miró hacia la cama para ver a la rubia despeinada durmiendo pacíficamente. Era tarde en el día ya que el sol comenzaría a ponerse en una hora más o menos. Se levantó de la silla y salió de la habitación. Su apartamento no era exactamente grande, pero bastante grande ya que vivía sola. Salió al pasillo, su habitación justo enfrente de la habitación de invitados. Su apartamento tenía 2 dormitorios pequeños, uno para ella y un posible invitado. Caminó por un pequeño pasillo para entrar al baño a la derecha para refrescarse antes de continuar con su día. Se paró frente al espejo para medirse. Su cabello tenía algunos mechones sueltos que se habían escapado de sus moños, y que su kimono blanco se había extraviado. Rápidamente liberó su cabello de su lazo y recogió los mechones sueltos de su cabello rojo para volver a atarlo. Satisfecha, rápidamente alisó su kimono en una posición más adecuada y salió del baño. Se sintió un poco avergonzada por sus reacciones hacia el rubio. Estaba preocupada por su bienestar, seguro, pero dormir a su lado como una amante preocupada. Sacudió la cabeza ante eso y continuó por el corto pasillo. Inmediatamente al final del pasillo estaba la salida de la casa, a su izquierda estaba la sala de estar y a su derecha la cocina. Era su hogar, pero en realidad no lo consideraba así. Su apartamento estaba decorado con varios elementos, pero no se sentía hogareño para ella. Solo un lugar donde dormía y comía en privado. Aunque se sentía más como un hogar cuando su hermana estaba aquí. Atravesó su cocina y cogió una taza de uno de los 3 armarios. Se sintió un poco infantil por estar emocionada de que él despertara. Llenó su taza con agua y sintió la agradable sensación del líquido fresco bajando por su garganta. Suspiró mientras dejaba el vaso en el fregadero. Recordó a su madre mientras caminaba hacia su habitación. Sus palabras resonaron en su mente mientras recordaba un momento de su infancia. Mi querida hija, una madre se agachó mientras el pequeño Mito corría tras ella y se estrelló contra ella, envolviéndola en un abrazo desesperado, sintió que los brazos de su madre se deslizaban a su alrededor en un abrazo casi similar. Mami, la abrazó con fuerza y se le escaparon algunas lágrimas. No quiero que te vayas, suplicó. Estaba vestida con su uniforme de batalla, preparándose para ser enviada a una misión. Mito había oído que las escaramuzas entre clanes habían empezado a volverse más duras y que se estaban produciendo más muertes. Mito, de 7 años, estaba preocupada de no volver a ver a su madre. Sintió que la mano de su madre le pasaba por el pelo de forma tranquilizadora. Está bien, querida, Mito continuó llorando mientras su madre comenzaba a tararear para ella. Poco a poco, sintió que sus lágrimas disminuían, pero la tristeza aún estaba presente. Miró a los cálidos ojos de su madre pelirroja. Escucha, quiero decirte algo, dijo suavemente. Mito asintió con la cabeza en comprensión y escuchó atentamente sus siguientes palabras. El amor es poderoso, siempre vencerá las emociones negativas, puede salvarte de la oscuridad. Le sonrió con amor. Es por eso que siempre estaré contigo porque eres parte de él, ¿lo sabías? Mito le sonrió tímidamente y asintió con entusiasmo. Sintió que el control que su madre tenía sobre ella desaparecía, se levantó un poco y le plantó un beso en la frente. Por favor, cuida a tu hermana pequeña por mí, ¿de acuerdo? Hasta que regrese. Le sonrió. Mito caminó lentamente por el pasillo, dando cada paso con cuidado mientras tarareaba una melodía que su madre cantaba cada vez que la acostaban. Recordó lo que su madre le había dicho antes de irse. Amor, el amor siempre vencerá al odio y te salvará de la oscuridad fue una de las últimas palabras que su madre le había transmitido. En ese momento, le aseguraron que su madre regresaría, solo para quedar devastada ante la noticia de que había caído. No obstante, siguió adelante con los deseos de su madre. Se preocupaba mucho por su hermana, y tardó mucho tiempo en darse cuenta de qué tipo de amor había significado su madre. El amor de una familia, no solo de su hermana. Su madre tomó fuerza de su propia familia, de sus 2 hijas.
No podía recordar a su padre porque había muerto cuando ella era joven, pero su madre le había asegurado que era un gran hombre. Recordaba vagamente el amor que había en su voz y la tristeza que había cuando hablaba de él. Mito se preguntó cuándo tendría hijos propios mientras abría la puerta de su habitación. Sintió un ligero cambio en el cálido chakra que irradiaba detrás de ella. Como no era de las que dejaban que su curiosidad se decepcionara, cerró la puerta de la habitación y fue directamente a la habitación de invitados. Aunque su chakra había fluctuado varias veces antes, pensó que no habría ningún cambio esta vez, ya que el de antes era más pronunciado que este. Abrió la puerta y de repente se encontró mirando unos ojos increíblemente azules. Sus ojos se abrieron de par en par, con miedo. «Oh, eres realmente hermosa, ¿sabes?», soltó con voz ronca. Ella lo miró por un momento. «Tan atrevido», pensó para sí misma. Él comenzó a toser con fuerza y se agarró la garganta, y Mito se dio cuenta de que necesitaría algo de beber. «Volveré pronto», mientras salía rápidamente de la habitación. Sintió su emoción porque algunas de sus preguntas serían respondidas. Rápidamente tomó otro vaso del armario y lo llenó de agua. Sintió una sensación desconocida en sus mejillas. «¿Me estoy sonrojando, otra vez?», se dio cuenta mientras rebotaba sutilmente mientras terminaba de llenar la taza. Esta vez disminuyó su ritmo para regresar a la habitación donde estaba sentada la misteriosa rubia. No era que otros hombres no la llamaran hermosa, de hecho había muchos que la habían llamado así, pero ella nunca respondió ni reaccionó de esa manera. Quizás fue la forma en que lo había dicho, no fue una simple cortesía o él tratando de coquetear. Lo había dicho con convicción, su voz y sus ojos no decían mentiras ni transmitían una emoción que la hizo sentir incómoda. Era inocente y él realmente creía en sus palabras. Se dirigió a la habitación. Ella lo vio mirando hacia abajo y respirando superficialmente en la cama. Él miró hacia arriba y sus ojos se encontraron por un momento antes de que él tomara el vaso de agua en su mano. «Toma», le dijo mientras acortaba la distancia y le entregaba el vaso. Él lo tomó con entusiasmo y asintió con la cabeza en señal de agradecimiento, ignoró sus modales mientras se vertía completamente el agua directamente en la boca. Tragó saliva ruidosamente y le quedaron rastros de agua corriendo por la barbilla y el cuello debido a su incapacidad para beber el agua rápidamente. Ella lo observó con curiosidad mientras terminaba rápidamente el resto del agua. «¡Wow!», mientras se limpiaba la humedad de la barbilla. «Dios, eso fue increíble», balbuceó. Mito se divirtió un poco con sus acciones, con una leve sonrisa en su rostro. La miró y ella vio una gran confusión en su rostro. «Entonces, ¿dónde diablos estoy?», mientras se rascaba el cuello. «En Uzushigakure», le dijo el pelirrojo con calma. Su curiosidad no pareció disminuir y solo aumentó su confusión. «Sí, eso no ayudó en nada, no tengo idea de dónde está, de hecho», respondió. Mito no percibió ninguna forma de preocupación en su voz, lo que le demostró que no estaba preocupado o que lo ocultaba bien. Ella hizo que la confusión creciera en sus ojos. Pensó que podría empezar por algo simple. «¿Cómo te llamas?», preguntó ella en voz baja, intentando sonar lo más reconfortante posible. Él la miró durante un largo momento. Parecía que sus ojos azul océano tenían un elemento penetrante mientras ella intentaba no apartar la mirada. «Maldita sea, ni siquiera sé eso», respondió, sonando derrotado. Sus cejas se fruncieron, como si sintiera dolor. Mito sintió la necesidad de ayudarlo, de consolarlo de su confusión. Ella podía notar que él parecía creer genuinamente en sus palabras. «¿No recuerdas nada en absoluto?», preguntó. Ahora sí que sentía curiosidad por aquel extraño y, tenía que admitirlo, atractivo personaje. «Bueno, lo último es, caer del cielo», se rió entre dientes. «Aunque no tengo ni idea de cómo llegué allí». Mito se sorprendió de lo relajado que estaba, como si no le molestara en absoluto. «Está bien», respondió alegremente, algo inusual ya que normalmente respondía con un comportamiento más tranquilo. Su curiosidad la había vencido, estaba contenta de que el misterio continuara. Que el rompecabezas en realidad hubiera crecido en tamaño, en lugar de resolverse. «Soy Mito Uzumaki», le sonrió. A lo que él le respondió con una de las suyas, lo que hizo que su corazón tartamudeara por un momento, aunque no lo notó. «Hola», respondió alegremente. Ella escuchó el fuerte gruñido de su estómago, se rascó el cuello de manera avergonzada. «Supongo que no tienes nada para comer», preguntó. Mito pensó en las opciones. «Supongo que puedo cocinar algo y tratar de sacarle algo», no sabía realmente si funcionaría.
O podríamos ir a un restaurante. Si pudiera reconocer a alguien o algo. Ciertamente, nunca había estado por aquí, ella nunca había sentido un chakra tan único antes. Nunca podría olvidar algo así. Podemos ir a comer a algún lugar que elijas, sugirió. Hombre, me muero de hambre, dijo mientras se quitaba las mantas de encima. Inmediatamente trató de levantarse, pero cayó directamente al suelo. ¿Estás bien? Mientras él intentaba ponerse de pie. Ella no sabía si ayudarlo o no. Si él estaría agradecido por algo así o si sentiría que era un insulto a su orgullo. Sí, mientras se ponía de pie temblorosamente. Era al menos 5 centímetros más alto que ella, mientras que ella medía 1,60 metros. Mito recordó que tenía una chaqueta, su ajustada camiseta de rejilla la distraía un poco, por decirlo menos. Se acercó al escritorio que estaba al lado de la cama y agarró la chaqueta que estaba debajo de la bolsa. Estos fueron encontrados en ti, mencionó los objetos y le dio la chaqueta naranja y negra. No la había tocado en absoluto desde que algunos médicos y Shinobi lo colocaron aquí. Gracias, mientras se ponía la chaqueta. ¿Debería llevarme la bolsa? Preguntó, señalando el objeto en cuestión. Ella lo pensó un momento, ¿cuál sería la situación ahora que él estaba despierto? Creo que puedes dejarlo por ahora, respondió. Tendrían que visitar a su abuelo más tarde, para entonces resolverían la situación. Él asintió rápidamente mientras se abrochaba la chaqueta hasta la mitad y comprobó si realmente le quedaba bien. Ella lo miró en estado de shock, mientras él se giraba ligeramente para mirar su espalda. ¿Ese es el escudo de los Uzumaki? ¿Podría ser un Senju? ¿O de Konoha? Si bien los Senju usaban el escudo en su amistad, hubo conversaciones de que lo iban a agregar a los uniformes de los Jounin en Konoha. Era extraño, parecía una chaqueta común y ella no había oído hablar de que el escudo se usara como moda. Si bien los Uzumaki eran conocidos por su Fuinjutsu, no eran tan famosos como para usarlos como parte de la ropa de todos los días, aparte del hecho de que el escudo podría tener algo de valor para él. ¿Podría ser un Uzumaki? Había muchas preguntas que quería hacerle, se contuvo antes de dispararlas y posiblemente asustarlo. Creo que ya estoy lista, Mito captó el leve tartamudeo, pero lo ignoró por su propio bien. Ella asintió y señaló las sandalias que estaban debajo de la mesa. Él comprendió mientras se las ponía. Ahora creo que estás lista, dijo mientras salía de la habitación con él siguiéndola detrás. ¿De verdad me gusta tanto el naranja? Comentó con amargura. Ella echó un vistazo hacia atrás y lo vio mirando la ropa que había elegido. No creo, pareció haber perdido el control de su proceso de pensamiento por un momento. No, espera, creo que el naranja es un color increíble. Se divirtió con su repentina decisión. Podía darse cuenta fácilmente de que estaba a punto de insultar su gusto por el color. Aunque le interesó un poco que se confirmara otra cosa. Le gustaba el color naranja. Insignificante en realidad, pero era una pequeña parte que lo conformaría. ¿Hay alguna razón para ello? Preguntó. Habían llegado a la salida del apartamento y ella se agachó para coger sus propias sandalias y fue a ponérselas. Me gustaría saberlo, pero me gusta cómo me queda, respondió. Mito lo miró por un momento, él estaba observando varias decoraciones esparcidas en su apartamento. Por un instante, vio algo de miedo en sus ojos antes de que se disipara y él se girara para mirarla mientras ella terminaba de ponerse las sandalias. Tienes un cabello realmente lindo, ¿sabes? La elogió. Mirándola directamente a los ojos, lo había dicho con tanta indiferencia, como si fuera lo más obvio del mundo. Ella no estaba preparada para un cumplido tan repentino e inusual cuando sintió otro rubor en su rostro. Nadie, en realidad, me felicita por mi cabello, afirmó ella, tratando de quitarse el rubor. Él simplemente se encogió de hombros como respuesta. Bueno, no veo por qué, dijo él, quitándole importancia al comentario. Es la verdad. Casi podía sentir la sinceridad en sus palabras, sin importar la naturalidad con la que las dijera. Ya veo, se dio la vuelta para abrir la puerta y esconderse de él. Gracias, supongo. La abrió para él mientras él se adelantaba. Cerró la puerta y se unió a él afuera, para entonces ya había logrado controlar su rubor. Se reprendió en silencio por estar tan nerviosa ante semejante comentario. El sol estaba a punto de ponerse y el cielo comenzaba a oscurecerse, el púrpura contrastaba en el cielo. Respiró una bocanada de aire fresco y condujo por un pasillo, el lado derecho lleno de puertas que entraban a otros apartamentos mientras que el izquierdo tenía una barandilla y mostraba a otros aldeanos en las calles de abajo. La rubia la siguió en silencio mientras bajaba unas escaleras.
Llegaron a la calle abierta cuando Mito vio a una pareja o dos saliendo a pasar una noche. El rubio terminó de pie junto a ella, y cuando se dio cuenta, parecía que iban a tener una cita. Ni siquiera sé su nombre, ni él tampoco, ella no podía echarse atrás ahora, continuó con el hombre de ojos azules siguiéndola a su lado. Notó que parecía un poco ansioso ya que su postura era un poco rígida que antes mientras estaba en su apartamento. Recordó antes de distraerse con su cumplido. Supongo que se siente un poco asustado, supuso que había ocultado esas emociones distrayéndose. Con ella como víctima, de alguna manera, no se sintió ni un poco insultada. Estaba en un entorno desconocido y ni siquiera se conocía a sí mismo. Sintió un poco de pena por él e hizo el intento de conversar con él. Entonces, dijo ella, tratando de captar su atención y él inmediatamente la miró. Ella pudo ver un poco de alivio en sus ojos, como si hubiera comenzado a sentirse abrumado. Ya que no sabemos exactamente de dónde vienes, ¿qué tal si me conoces? Sugirió. ¿Por dónde se suponía que debía empezar con él? ¿Haciéndole las mismas preguntas y esperando que saliera algo de eso? Pensó que también podría hacerlo sentir más cómodo a su alrededor y ayudarlo a distraerse. Está bien, asintió con la cabeza. Entonces, ¿cómo me encontraste? Preguntó. Recuerdo que no vi nada parecido a una aldea antes de tocar el suelo, al menos creo que sí. Estaba, en un lugar personal, cuando te sentí en el cielo. ¿En serio? ¿Cuál es el lugar? Se tomó un momento de precaución antes de decidirse a responderle. Es un prado precioso, con todo tipo de flores, respondió. Puedes oír las olas rompiendo contra la orilla mientras miras todo el color del campo. Se recompuso antes de seguir parloteando. Vaya, respondió. Espera, ¿dijiste sentir? ¿Cómo lo hiciste? Preguntó con curiosidad. Mito giró a la derecha en la calle, se estaban acercando a la zona del restaurante. Soy un shinobi de tipo sensorial, es lo que puedo hacer, respondió ella. Genial, ¿yo también soy un ninja? Preguntó, esquivando a un niño pequeño que corría frente a él. Creo que sí, ella le respondió. Recordando haber visto el equipo que tenía en su bolso. Escuchó un susurro increíble de él. Mito vio varias parejas más en la multitud, todas dirigiéndose hacia donde sin duda ella se dirigía. Solo puedo esperar que nadie me reconozca. Nunca había tenido novio antes, cuidar de su hermana había sido una prioridad máxima antes y también lo era ser un shinobi de su clan. Excepto que ahora su hermana tenía la edad suficiente para vivir sola y todas las peleas habían comenzado a disminuir drásticamente desde la formación de las aldeas ninja. Si uno de sus amigos la reconocía con un joven apuesto, se extendería como un reguero de pólvora ya que era conocida por ser una especie de mojigata. Incluso su propia hermana pequeña había comenzado a comentar sobre eso, diciendo que necesitaba encontrar un hombre. Mito negó con la cabeza ante eso, ya había algunas conversaciones de que había comenzado a coquetear con el estimado líder del clan Senju. Para el deleite de su hermana. ¿Puedo preguntarte algo? Ella asintió. ¿Por qué me ayudas? Preguntó él. Ella lo miró mientras giraban a la izquierda en una calle. Parecía que necesitabas ayuda, respondió ella. Él no parecía convencido. No, no creo que sea eso, le hizo un gesto con la mano para que no le dijera nada. Pensé que podrías haberte lastimado, así que te traje aquí. No respondió de inmediato, lo que la hizo sentir aliviada por el hecho de que dejara de interrogarlo. No creo que eso sea todo, casi quiso suspirar de exasperación, antes de calmarse. Quiero decir, podrías haberme dejado en el hospital, ¿no? No tenía nada que decir, solo pudo asentir al ser descubierta. A mí también me ordenaron, no le gustó nada esa respuesta. Aunque intentó sonar lo más convincente posible. Esperaba que fuera la última en su interrogatorio, se arrepentía de haber intentado hacerlo sentir más cómodo al hacerle conocerla. Él también tenía esa linda sonrisa de suficiencia en su rostro. No, tampoco es eso, respondió con una sonrisa en su rostro. ¿Qué? Respondió en voz bastante alta para alguien como ella. Estaba empezando a enfurecerla. ¿Por qué no capta la indirecta? Definitivamente quería hablar sobre el motivo. Se controló antes de gritar de esa manera. Rápidamente miró a su alrededor para ver que nadie había notado que Mito, calmado, gritaba levemente de ira. ¿Por qué sigues insistiendo con eso? Respondió con amargura. No lo sé realmente, supongo que así soy, respondió él, sin ningún cambio en su personalidad, por lo que ella básicamente le gritó. Todavía tenía esa amplia sonrisa en su rostro. Quiero decir, eras tan amigable cuando no tenías que serlo, agregó.
Ella suspiró mientras continuaban caminando, volviendo a su yo normal. ¿Cómo puedes saber algo así? ¿Y si estuviera fingiendo? Preguntó con curiosidad. Él se rascó la barbilla mientras reflexionaba. Supongo, solo que lo sé, respondió simplemente. Todo está en tus ojos. Ella estaba un poco aturdida por su respuesta. No creía que él pudiera saberlo simplemente con mirar a alguien a los ojos. Había querido conocerlo, a esa misteriosa persona con la que había empezado a hablar apenas una hora antes. Quería saber sobre él, pero no quería que él supiera demasiado sobre ella. Nunca se había abierto realmente a nadie más que a su hermana. No podía mentirle a esa persona, ya que de alguna manera él podía distinguirlos con solo mirarla a los ojos. Definitivamente no podía soportar no mirar a alguien a los ojos mientras conversaban, simplemente no era apropiado. Tenía curiosidad por ti, admitió. Se sintió un poco avergonzada por eso, casi podía imaginarlo riéndose de él por una razón tan poco convincente y por haberla reprendido por otra mentira. ¿Sí? Supongo que no todos los días ves a alguien caer del cielo de repente, ¿eh? Se rió entre dientes mientras seguían caminando. Ella lo miró con asombro. Eres realmente extraño. Doblaron otra esquina. Oye, ¿estamos cerca? Aquí nos morimos de hambre, mientras se palmeaba el estómago. Una vuelta más, respondió ella. Espera. Sintió una mano en su hombro y se resistió a mirarlo fijamente mientras se giraba para mirarlo. Parecía que él no era consciente de la etiqueta social o que no le importaba. Ella lo ignoró porque él sufría de amnesia. Por suerte, la mano se soltó cuando él señaló hacia una dirección detrás de ella. ¿Sí? ¿Hay un puesto de ramen? ¿Qué pasa con el ramen? Mientras se giraba para mirar en la dirección que él señalaba. No, señaló hacia un puesto de ramen en particular llamado ramen giratorio. Es que, creo que ese ramen sería increíble ahora mismo. Se giró para mirarlo y vio que tenía un poco de baba en la comisura de la boca. Rápidamente recuperó el control y se giró para mirarla. ¿Podemos? Preguntó. Suena mejor un ramen que una sopa de frijoles rojos frescos, pollo asado chisporroteante, arroz frito sazonado y salmón asado con pasta de miso y huevo batido. Ella trató frenéticamente de formular platos apetitosos, para que no llegaran a ese punto. Él miró al vacío mientras ella terminaba. Ella pensó que eso lo había logrado. No, el ramen suena mejor, dijo. Vamos, comamos, mientras cruzaba la calle para seguir adelante sin él. Definitivamente parecía que ignoraba la etiqueta social. Es muy terco, suspiró mientras se dirigía a la tienda de ramen giratorio. Él ya había entrado al puesto. Era pequeño, tenía solapas que separaban el exterior y algunas sillas en las que se sentaba la rubia sin nombre. No odiaba el ramen, era un poco demasiado de clase baja en comparación con lo que comía habitualmente. No era que odiara el lugar, de hecho, había alguien a quien visitaba todo el tiempo allí. No quería que la vieran con él, que la confundieran con que tenía novio. Se aventuró a entrar y se sentó al lado del hombre vestido de naranja. Amito, un hombre delgado de mediana edad llamado Kenji, apareció desde atrás. Llevaba un delantal blanco y tenía el pelo corto y castaño y una pequeña cicatriz que le recorría la mejilla izquierda. A pesar de ello, parecía más acogedor que intimidante. Era el dueño del pequeño puesto de ramen. Buenas noches, Kenji, respondió por cortesía. Lo vio mirar a la rubia y a ella varias veces. Afortunadamente, no hizo ningún comentario al respecto y continuó con sus asuntos. ¿Qué puedo ofrecerles? Preguntó. Ella exhaló un silencioso suspiro de alivio, estaba agradecida con él, ya iba a recibir suficiente tortura de la siguiente persona que inevitablemente aparecería. Ramen de cerdo y miso, respondió el rubio después de mirar el menú en la parte de atrás durante varios momentos. Lo mismo digo, por favor, añadió Mito. Parecía que Kenji no pudo evitar hacer un pequeño comentario sarcástico. ¿Un bolo por separado? Lo miró por un momento, deseando contener el rubor. Por separado, supongo. Mientras se dirigía a la parte de atrás. Después de un minuto más o menos, esperó con impaciencia a que llegara la siguiente persona. El cerúleo la miró con curiosidad, pero ella lo ignoró, quería saber más sobre él y amaba que tuviera amnesia. Quería saber qué tipo de habilidades tenía en Fuinjutsu, ya que era suficiente para impresionar a su abuelo. Quería saber su nombre y cómo había salido del cielo. Pronto una adolescente pelirroja apareció por detrás. Su largo cabello rojo estaba atado en un moño para mantenerlo fuera de la sopa. Llevaba un delantal blanco con una camisa verde de manga corta, era de piel clara como ella y también compartía los mismos ojos.
negros y sin pupilas. Era delgada y era varios centímetros más baja que ella y tenía una cara más redondeada. El rostro del adolescente se iluminó instantáneamente cuando la vio. Mito. Mientras se apresuraba a dejar la sopa. Tan pronto como lo hizo, se inclinó desde el otro lado del mostrador para intentar darle un abrazo, que tuvo que completar. Hola Emi, entonces, ¿dónde estabas? Preguntó. Mientras se alejaba del abrazo, miró al rubio que estaba a su lado, todavía esperando su ramen que no había sido dejado frente a él. Citas, ¿verdad? Al ver al rubio a su lado. Es un conocido, le respondió Mito, sin prestarle atención mientras miraba con avidez el ramen que estaba fuera de su alcance. Así empieza, y de repente te das cuenta de que estás casado, se dirigió hacia el rubio, que solo se había dado cuenta cuando ella pasó frente a él. Soy Emi, la hermana de Mito. Extendió la mano y él completó el apretón de manos. ¿Qué pasa? No sé mi nombre. Qué raro, le lanzó una mirada a Mito, quien le mencionó el ramen. Supongo que hablaré contigo más tarde. Le entregó el ramen y se fue a la parte de atrás. Sí, dijo el rubio puntiagudo mientras chasqueaba sus palillos. Finalmente. Sorprendentemente, esperó a que ella tomara los suyos. Parece que no es completamente ajeno a eso después de todo. Mientras se preparaba. Itadakimasu. Gritó. Ella observó en silencio mientras se zambullía en su ramen, olvidando su impresión mientras comía su comida como un perro hambriento. Se dijo a sí misma que realmente no había comido nada que la llenara últimamente. Lo ignoró, regresó al ramen y comió el suyo en silencio. Pensó en su energía y actitud que estaban llenas de positividad, como si su cálido chakra fuera una indicación. Sintió la necesidad de estar a su lado, de sentir su chakra. Tenía una inmensa curiosidad por él, la forma en que había elogiado su cabello rojo. Lo que en realidad la hacía sentir bonita, a pesar de todos los constantes cumplidos que otros hombres le hacían. Sentía que realmente podía creer en él. Tenía energía, pero en realidad la hacía sentir como si su perspectiva se hubiera iluminado. De hecho, la hizo sonrojar varias veces hoy. Se giró para mirarlo, podía comparar ligeramente su personalidad con la de Hashirama en este momento, era positivo pero tenía varias perspectivas que no sabía si Naruto compartiría. Quería saber más sobre él. ¿Pasa algo? Preguntó ella. Al verlo comer más despacio, bajó la mirada hacia su sopa por un momento. Se giró para mirarla. Mi nombre es Naruto, respondió. ¿Un condimento para ramen? Ella recordó que en realidad había salido para ver si él podía recordar algo, estaba demasiado preocupada de que pareciera una cita. Hola Naruto, sonrió. Él fácilmente superó su sonrisa con una de sus llamativas sonrisas.